La casa se alzaba sobre la colina, una silueta lúgubre contra el cielo plomizo. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían observar a Isabel mientras se acercaba. Era una mole imponente, construida con piedras grises y cubierta de hiedra que se aferraba a sus paredes como dedos esqueléticos. Un silencio sepulcral envolvía la propiedad, roto solo por el graznido de un cuervo en la distancia. Susurrando, «Esto es escalofriante». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones, pero nunca había puesto un pie en ella. Las historias sobre el lugar eran como susurros en la oscuridad, relatos de tragedias y secretos mejor guardados. Su abuela hablaba de una maldición, de un ciclo de dolor que se repetía sin cesar. Isabel, en su juventud, había descartado esas historias como supersticiones. Ahora, mientras se detenía frente a la puerta de roble tallada, no estaba tan segura. Pensativa, ¿será verdad? Un viento frío sopló entre los árboles, susurrando palabras que Isabel no podía entender. El sonido pareció atravesarla, despertando un miedo visceral que no podía explicar. Tragó saliva, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Había venido en busca de respuestas para enfrentarse a los fantasmas del pasado. Pero a medida que se adentraba en las sombras de la casa, temía que algunos secretos fueran mejor dejarlos enterrados. Determinada. No, tengo que saber la verdad. Isabel empujó la pesada puerta de roble y entró en la casa. La madera crujió bajo la presión, como si la casa misma se resistiera a su entrada. El aire interior era denso y frío, cargado con el olor a polvo y humedad. Cada respiración se sentía pesada, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los rayos de sol se filtraban a través de las grietas en las contraventanas, creando haces de luz que iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire. Era como si el pasado intentara mostrarse a través de esos pequeños destellos de luz. El silencio era absoluto, casi ensordecedor. No había ni un solo sonido que perturbara la quietud, ni siquiera el susurro del viento. Con cautela. ¿Qué lugar tan solitario? Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Caminó por el pasillo principal, sus pasos resonando en la quietud. Cada eco parecía amplificar la soledad del lugar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Parecía que nadie había tocado nada en años. Retratos de sus antepasados la observaban desde las paredes, sus ojos parecían seguir sus movimientos. Era como si quisieran decirle algo, advertirle de algún peligro. Isabel sintió una presencia invisible, como si la casa misma la estuviera observando. Cada sombra parecía tener vida propia. Murmurando, «No puedo creer que esté aquí yo sola. ¿Qué me hizo pensar que esto era una buena idea?» Había venido sola, a pesar de las advertencias de sus amigos. Todos le habían dicho que no era seguro, que la casa estaba maldita. Necesitaba enfrentar esto por su cuenta, desentrañar los misterios que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. No podía seguir viviendo con el miedo y la incertidumbre. Su abuela le había contado historias sobre la casa, sobre una mujer que se había vuelto loca entre esas paredes. Decían que su espíritu aún vagaba por los pasillos. Isabel siempre había pensado que era solo una leyenda, pero ahora, rodeada de la atmósfera opresiva de la casa, no estaba tan segura. Cada rincón parecía susurrar secretos oscuros. Con inquietud. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente hay algo aquí? Subió las escaleras, cada paso crujiendo bajo su peso. El sonido era casi insoportable, como si los escalones estuvieran a punto de ceder. El rellano estaba oscuro, iluminado solo por un rayo de luz que entraba por una ventana enrejada. La luz parecía una esperanza en medio de la oscuridad. Mientras se acercaba a la habitación al final del pasillo, sintió una punzada de inquietud. Algo no estaba bien. Su corazón latía con fuerza. El aire estaba más frío allí, y un olor metálico flotaba en el ambiente. Era un olor que no podía identificar, pero que le resultaba inquietante. Isabel respiró hondo y empujó la puerta con cautela. La madera crujió y un leve chirrido resonó en el silencio. Susurrando, «Vamos, Isabel, tú puedes. No dejes que el miedo te controle». La habitación estaba en desorden, como si alguien hubiera estado allí recientemente.
Las cortinas, desgarradas y polvorientas, colgaban de las ventanas, dejando entrar apenas un rayo de luz. Libros y papeles estaban esparcidos por el suelo y la cama estaba deshecha. Parecía que alguien había estado buscando algo con desesperación. Isabel se acercó a un tocador de madera tallada, su superficie cubierta de polvo. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire. Una sola fotografía estaba apoyada contra un jarrón de plata, su marco plateado deslustrado por el tiempo. La imagen parecía fuera de lugar en medio de tanto caos. Curiosa, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí? Isabel tomó la fotografía con cuidado, limpiando el polvo con la manga de su suéter. Sus dedos temblaban ligeramente mientras revelaba la imagen oculta. La imagen mostraba a una mujer joven con un vestido de encaje blanco. La elegancia de su atuendo contrastaba con el estado ruinoso de la habitación. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante. Era como si la mujer en la foto estuviera viva, observándola desde el pasado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación era tan fuerte que casi dejó caer la fotografía. La mujer de la foto era idéntica a ella. Cada rasgo, cada detalle, era un reflejo de su propio rostro. Sorprendida. No puede ser. ¿Cómo es posible? El parecido era asombroso, desde la forma de sus ojos hasta la ligera curva de sus labios. Era como si estuviera mirando una versión antigua de sí misma. Isabel nunca había visto esa foto antes, ni había escuchado a su familia hablar de esa mujer. Era un misterio que necesitaba resolver. ¿Quién era ella y qué conexión tenía con Isabel? La pregunta resonaba en su mente, buscando respuestas en el silencio de la habitación. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una piedra en su estómago. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Confusa, ¿quién eres? ¿Por qué te pareces tanto a mí? Volvió a colocar la foto en el tocador, con el corazón latiendo en su pecho. La sensación de urgencia la abrumaba. Había algo extraño en todo esto, algo que no podía explicar. Era como si la casa misma guardara secretos oscuros. La casa, la foto, la sensación de ser observada, todo apuntaba a algo siniestro. Cada sombra parecía esconder un misterio. Isabel sabía que debía irse, pero una fuerza invisible la mantenía atada a ese lugar. Era como si algo o alguien no quisiera que se fuera. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. La curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes que su miedo. Decidida. No me voy a ir hasta descubrirlo. No importa lo que tenga que enfrentar. Isabel salió de la habitación y continuó explorando la casa. Cada paso que daba resonaba en el silencio como un eco de tiempos pasados. Cada habitación que visitaba estaba impregnada de un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido hacía décadas. El polvo cubría cada superficie y el aire estaba cargado de una sensación de abandono. Las sombras parecían alargarse a su alrededor y sintió una presencia constante a sus espaldas. Aunque cada vez que se daba la vuelta no había nadie allí. La sensación de ser observada era ineludible. Nerviosa, ¿qué es este lugar? ¿Por qué me siento tan observada? Mientras pasaba junto a una puerta entreabierta, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Era un ruido apenas perceptible, pero suficiente para helarle la sangre. Era un susurro suave, apenas audible, pero inconfundible. Parecía llamarla desde el otro lado de la puerta. Isabel se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. La madera crujió bajo su toque, añadiendo un nuevo matiz de inquietud. La habitación estaba oscura, las ventanas cerradas con gruesas cortinas que bloqueaban la poca luz que entraba desde el exterior. La penumbra era casi palpable. Suave, Isabel, ven aquí. Isabel, susurró la voz, esta vez un poco más fuerte. La familiaridad de su nombre en labios desconocidos la aterrorizó. El corazón de Isabel dio un vuelco en su pecho. ¿Cómo sabía su nombre? La pregunta resonaba en su mente, aumentando su pánico. Lentamente, extendió la mano y encendió el interruptor de la luz, pero la bombilla parpadeó y murió, dejándola en la oscuridad. La oscuridad parecía cerrarse aún más a su alrededor. Asustada, ¿quién está ahí? Muéstrate. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la voz volvía a susurrar, esta vez más cerca. La proximidad de la voz era aterradora. Cercano, no tengas miedo, Isabel, estoy aquí para ayudarte. Isabel retrocedió, con el miedo agarrotándole la garganta.
La voz, aunque suave, tenía un tono inquietante. Necesitaba salir de allí, escapar de esa casa y de las voces que parecían perseguirla. Pero la salida parecía cada vez más lejana, pero sus piernas no respondieron. El terror la había paralizado completamente. Se quedó allí, congelada en el lugar, mientras la voz seguía llamándola desde la oscuridad. La sensación de ser observada se intensificaba. Temblando. No, esto no puede ser real. Esto no está pasando.